¿Sabías que Paul McCartney tiene una lista de 6 bandas que no soportaba escuchar? Incluso algunos grupos eran de los más grandes de la historia. Cuando se menciona a Paul, la imagen que le viene a la mayoría es la del Beatle encantador, con sonrisa juvenil y esas líneas de bajo melódicas tan características. Pero lo que pocos saben es que detrás de esa actitud siempre simpática se esconde alguien con opiniones muy claras y a veces duras sobre sus colegas musicales. Aunque a lo largo de su carrera, Paul ha sabido mantener una imagen pública muy tranquila, quienes han trabajado cerca de él han presenciado momentos en los que esa fachada se desmorona y suelta críticas afiladas hacia bandas que, según su criterio, no estaban a la altura. Uno de los casos más conocidos es el de los Rolling Stones. La supuesta rivalidad entre Beatles y Stones fue parte del ADN de los años 60, pero detrás de esa aparente camaradería había cierta tensión real. Aunque públicamente hablaban de una competencia amistosa, McCartney ha dejado caer indirectas a lo largo del tiempo. En una sesión nocturna en Abbey Road, allá por 1968, supuestamente le dijo al productor George Martin: "Siempre pensé que los Stones eran una banda de versiones de blues que tuvo suerte". Esa frase nunca salió en los medios por entonces, pero a lo largo de los años ha expresado ideas similares de forma más medida. En 2021, durante una entrevista con The New Yorker, soltó sin demasiados rodeos: "No sé si debería decir esto, pero ellos son básicamente una banda de covers de blues. Creo que nuestro enfoque era más amplio que el de ellos". Mick Jagger no tardó en responder, lanzando una broma sobre los Beatles como una banda de 4 miembros con un solo baterista, y remató diciendo que los Stones aún llenaban estadios. Lo que parece molestarle a Paul es la idea de que los Stones iban un paso por detrás. Peter Brown, que trabajó en Apple Records, contaba que Paul siempre pensó que los Stones copiaban fórmulas que los Beatles ya habían probado, publicando álbumes con conceptos similares solo meses después. Incluso se sabe que McCartney se molestó cuando Lennon consideró producirles un disco en 1969. Según el ingeniero Geoff Emerick, Paul no disimuló su enfado y se preguntó por qué John perdería el tiempo con ellos cuando había tantos proyectos pendientes dentro de los Beatles. Si bien Paul ha elogiado algunas canciones sueltas de los Stones, la competencia subyacente nunca desapareció del todo. Incluso en 2016, cuando una revista le preguntó por esa vieja rivalidad, su respuesta seguía teniendo filo: "Son una gran banda, pero no son los Beatles, ¿verdad?". Otro caso es el de los Sex Pistols. Si hubo un movimiento musical que realmente irritó a Paul McCartney, fue el punk. Y ninguna banda representó mejor ese espíritu de rebeldía que los Sex Pistols. Cuando el grupo irrumpió en 1976 con su sonido crudo y su mensaje radical contra el sistema, McCartney quedó desconcertado. Según John Eastman, cuñado de Paul, este sentía que aquella música era casi una agresión. No entendía cómo alguien podía celebrar que no supieran tocar bien sus instrumentos, dijo, y la antipatía fue recíproca. Justo cuando McCartney triunfaba en las listas con Mull of Kintyre, los Sex Pistols también estaban en la cima con God Save the Queen. Johnny Rotten, con su estilo provocador, llamó a Paul un dinosaurio y lo convirtió en símbolo de todo lo que el punk quería destruir. Pero lo que más hirió a Paul no fue el sonido del grupo, sino los ataques personales. Danny Sewell, batería de Wings, contó que Paul se sintió realmente dolido al saber que los Pistols usaban carteles de los Beatles como blanco para lanzar cosas en sus ensayos. Intentó hacer como que le hacía gracia, pero se notaba que le afectaba mucho, recordaba. La tensión llegó a su punto más alto cuando ambos grupos coincidieron grabando en estudios cercanos en Londres. El encargado del lugar contó que Paul trató de acercarse para saludar de forma amistosa y que Sid Vicious murmuró algo sobre vendidos al sistema. Paul, sin decir más, se dio media vuelta y no volvió a dirigirles la palabra. Años después, McCartney terminó reconociendo a regañadientes que el movimiento punk ayudó a renovar el aire en la escena musical. Sin embargo, nunca llegó a simpatizar con los Sex Pistols como banda. En una entrevista de 2016 con la BBC, cuando le preguntaron por ellos, Paul se limitó a decir con una sonrisa tensa: "No es lo mío, la verdad". Su tono decía más que sus palabras. Otro grupo que nunca le terminó de caer bien fue Oasis. Durante el auge del Britpop en los años 90, Oasis se autoproclamaban herederos del legado Beatle, y Noel Gallagher no ocultaba su devoción por McCartney como compositor. Podría pensarse que eso halagaría a Paul, pero en realidad el efecto fue el contrario.
Según su portavoz de muchos años, Jeff Baker, Paul encontraba agotadora y hasta un poco ofensiva la obsesión de Oasis con los Beatles. Sentía que estaban reduciendo su obra de toda una vida a unos cuantos acordes reciclados y melodías prestadas. Lo que más le molestaba era la mezcla de actitud arrogante y lo que él consideraba una música poco original. En una cena privada en 1997, Paul le comentó a George Martin: "Tienen la pose, sí, pero ¿dónde está la innovación? Nosotros nunca copiamos a nuestros ídolos, los reinventamos". Las cosas no mejoraron con las constantes declaraciones polémicas de los hermanos Gallagher. Cuando Noel afirmó en 1996 que Oasis era más grande que los Beatles, McCartney estalló. Según el biógrafo Philip Norman, Paul consideró ese comentario absurdo y en privado tachó al grupo de novatos engreídos con más ego que talento. Un momento incómodo se vivió en los premios Q del año 2000, cuando ambos Paul y Oasis fueron homenajeados. Detrás del escenario, Liam Gallagher se acercó para pedirle un autógrafo, pero recibió una respuesta fría. Según un testigo, Paul fue educado, pero visiblemente incómodo durante toda la interacción. Con el tiempo, McCartney fue bajando el tono de su postura e incluso reconoció que Oasis había ayudado a mantener viva la música de guitarras. No obstante, quienes lo conocen bien aseguran que nunca superó del todo lo que percibía como un plagio descarado de su estilo. Antes de seguir, te invito a que te suscribas. Dicho esto, continuemos. Otro grupo que le generaba un profundo desprecio eran los Monkees. Mientras que el público los veía como una propuesta divertida y ligera, McCartney supuestamente los consideraba una burda copia prefabricada de todo lo que los Beatles habían creado con esfuerzo. Para Paul eran una imitación de plástico, escribió su asistente Alistair Taylor en sus memorias. De hecho, evitaba sus canciones en la radio durante los trayectos al estudio. Lo que más le chocaba era el origen artificial del grupo. Mientras él había pasado años perfeccionando su música en los clubes de Hamburgo, los Monkees habían sido seleccionados mediante audiciones para protagonizar una serie de televisión. En una discusión con Brian Epstein en 1967, Paul llegó a decir: "Están ridiculizando todo lo que construimos. Son 4 actores jugando a ser banda. Es una falta de respeto". La cosa empeoró cuando el show televisivo de los Monkees empezó a incorporar elementos psicodélicos justo después del lanzamiento de Sgt. Pepper. Según George Harrison, eso fue la gota que colmó el vaso para Paul. Se enfurecía de verdad. Decía que estaban copiando nuestra fórmula sin hacer el trabajo, recordó George. Uno de los momentos más tensos ocurrió en una fiesta en Los Ángeles en 1968. Paul, al parecer, ignoró por completo a Mickey Dolenz y se marchó a mitad de conversación. Años después, Dolenz diría: "Creo que nunca nos tomó en serio como músicos reales". Aunque con el tiempo los Monkees lograron independencia creativa y comenzaron a tocar como banda auténtica, la visión de McCartney no cambió. En 2011, cuando le preguntaron por ellos, dio una respuesta que, aunque educada, dejaba entrever su opinión real. Tenían melodías pegadizas, pero desde luego no eran los Beatles, ¿verdad? También tuvo sus roces con los Bee Gees. El auge de la música disco a finales de los 70 coincidió con una etapa en la que la carrera de Paul tras Wings había perdido fuerza, y ese contraste, según personas cercanas, generó cierto resentimiento hacia los hermanos Gibb. Paul sintió que el éxito de la música disco lo tomó por sorpresa, dijo el productor Chris Thomas. De repente, 3 hermanos vendían más discos que los Beatles gracias a Saturday Night Fever, y Paul se lo tomó como algo personal. Lo que más le incomodaba era ver cómo los Bee Gees, que en sus inicios se inspiraban en los Beatles, se habían transformado por completo para adaptarse al sonido disco. Según Lawrence Juber, guitarrista de Wings, Paul escuchaba sus armonías agudas y murmuraba comentarios sarcásticos sobre cómo habían dejado atrás sus raíces musicales en busca de ventas. La tensión aumentó cuando ambas bandas coincidieron grabando en el mismo estudio de Miami en 1979. Tony Bon Jovi, encargado del lugar, contó que Paul programaba sus sesiones a horarios distintos para evitar cruzarse con ellos. Cuando alguien comentaba que los Bee Gees habían batido otro récord en las listas, Paul McCartney se tensaba visiblemente. Lo que más le molestaba no era tanto el éxito comercial del trío, sino el reconocimiento crítico que empezaron a recibir. Cuando la prensa empezó a llamarlos genios compositivos tras su transformación hacia el disco
disco, Paul comentó entre sus músicos: están usando los mismos 3 acordes que todos, solo los aceleraron y les pusieron una caja de ritmos encima. Aunque McCartney nunca ha lanzado críticas públicas directas contra los Bee Gees, su omisión constante de ellos cuando habla de artistas influyentes dice mucho. Incluso en el homenaje que se hizo en 2001, tras la muerte de Maurice Gibb, su mensaje fue breve y frío, muy diferente al tono emotivo que mostraron otros colegas del mundo de la música. Todo apunta a que esa rivalidad silenciosa nunca se cerró del todo. Y por último, el caso más complejo y profundo: The Beach Boys. La rivalidad más intensa de la carrera McCartney no fue con punks irreverentes ni con bandas de estadios, fue con los reyes del pop soleado de California, los Beach Boys. Lo que al principio fue una relación de admiración mutua entre Paul y Brian Wilson terminó convirtiéndose en una especie de duelo creativo que marcó a ambos por décadas. Paul y Brian eran como 2 maestros del ajedrez musical, dijo el mítico productor Phil Spector. Cada movimiento de uno llevaba al otro a superarse. Todo empezó de forma positiva, pero acabó convirtiéndose en una obsesión. El punto de quiebre llegó cuando McCartney escuchó Pet Sounds en 1966. Según George Martin, productor de los Beatles, Paul se sintió a la vez impresionado y amenazado. Escuchaba el disco sin parar, analizándolo nota por nota, y decía: tenemos que superar esto. Así nació la ambición detrás de Sgt. Pepper's. Lo que terminó por dañar la relación fue el fallido álbum Smile. Cuando Brian Wilson abandonó el proyecto por problemas de salud mental, Paul supuestamente fue poco comprensivo. Mal Evans, asistente de los Beatles, recordó que Paul comentó: si no puedes acabar lo que empiezas, no deberías estar en este negocio. Nosotros seguimos adelante, cueste lo que cueste. La tensión llegó a su punto más alto en una cena en casa de Wilson en 1967, que acabó siendo un desastre. Según los relatos, McCartney criticó algunas canciones de los Beach Boys por ser demasiado simples y dijo que sus armonías eran predecibles. Dennis Wilson, baterista del grupo, comentó que Paul se fue creyendo que había dado consejos útiles, pero Brian estuvo varios días sin hablar después de eso. Con los años, la relación se volvió más fría y distante. En una entrevista de 1993, al hablar de la influencia de los Beach Boys, Paul fue claro al minimizarla. Tenían armonías bonitas, sí, pero creo que se exagera lo mucho que nos influyeron. Nosotros ya teníamos un rumbo muy definido. Incluso hoy, cuando McCartney habla de God Only Knows, canción que ha calificado como perfecta, suele añadir frases como "para el pop americano" o "para esa época", dejando ver que la competitividad sigue ahí, latente. Como bien resumió el historiador David Leaf, Paul respeta lo que hizo Brian, pero nunca va a reconocer del todo cuánto lo inspiró. Hacerlo sería aceptar que otro artista impulsó la evolución de los Beatles. Y con eso cerramos este repaso a las 6 bandas que realmente sacaron de quicio a Paul McCartney. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.